¿Alguna vez pensaste cómo trataron a la primera mujer que usó un pantalón en lugar de un vestido? ¿O cómo recibieron a la primera persona de color que llegó a una comunidad de personas blancas? ¿O cómo le iría a la escuela que recibió por primera vez a un chico zurdo? O imagínate cómo trataron a las primeras personas que se declararon abiertamente homosexuales. ¿Cómo crees que les haya ido? ¿Crees que de una los recibieron amablemente? Muy seguramente no. Muy seguramente el trato que recibieron estas personas no fue nada agradable, porque pues tenían características fuera de lo común o fuera de lo normal en esas épocas. Entonces, la reacción que tuvo la sociedad seguramente no fue muy positiva. Y es que a lo largo de la historia hemos visto que la sociedad no acepta fácilmente un cambio. Y este comportamiento se ve reflejado ¿en qué? Pues en abusos, en insultos, en discriminaciones e inclusive la esclavización de las personas de color. El miedo a las diferencias ha sido un sentimiento colectivo, pues a lo largo de la historia, es algo pues parte de nuestra sociedad y que sigue presente hoy en día. El ver las noticias, por ejemplo, me llena a veces de tristeza de ver pues que siguen constantes los abusos, los insultos e inclusive asesinatos hacia las minorías. Y un triste ejemplo es el deceso de George Floyd en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en pleno 2021 sigamos teniendo miedo a las diferencias? ¿Por qué no tenemos esa apertura para aceptar un cambio o algo nuevo? ¿Por qué nos aterra y nos cuesta tanto aceptar que no todos somos iguales y que por ser diferentes no significa que somos malos? ¿Por qué nos da tanto miedo lo diferente? La Real Academia Española define la palabra miedo como la angustia por un riesgo real o imaginario. Y la palabra imaginario es la que se me queda bien presente en la mente, porque pensando en los ejemplos anteriores, el hecho de que una mujer utilizara un pantalón no tenía por qué traer consecuencias negativas. El hecho de que una persona tuviera el color diferente de piel no representaba ningún riesgo para la comunidad. O sea, realmente no había razón para tener un miedo a esos cambios. Hay que reconocer, porque es importante hacerlo, que aunque al inicio fue difícil aceptarlo o aceptar esos nuevos comportamientos o esos nuevos estilos, con el paso del tiempo sí lograron ser aceptadas y hoy en día están dentro del estándar y dentro de lo normal en la comunidad. Por ejemplo, el color de la piel o el color del cabello. Es muy común ahorita ver diferencias y hasta hay quien se tiñe el cabello de colores diferentes, o el usar pantalones en las mujeres como el pantalón que traigo hoy es muy normal, o hay pupitres para chicos zurdos en las escuelas. Pero el día de hoy yo les voy a hablar de una diferencia que no ha logrado ser aceptada completamente en la sociedad, y es la discapacidad. Según el censo del 2020 en México, existen 21 millones de personas con discapacidad aquí en el país. Eso representa más del 16% en la sociedad o en la comunidad aquí en México. Son demasiadas personas. Y a pesar de que cada vez hay más y más proyectos, programas, oportunidades y vamos avanzando en los temas de inclusión, tristemente seguimos viendo la discapacidad como algo que no queremos vivir, como algo que nos da miedo. Y cuando vemos a una persona con discapacidad, lo primero que pensamos, ay, pobrecitos, qué vida tan difícil. Pero no, tener una discapacidad no es lo que hace difícil la vida. Lo que hace difícil la vida es la falta de inclusión, la falta de empatía, la falta de respeto. También lo que la hace difícil es que no entendemos que una discapacidad no es más que una diferencia, como todas las que mencionamos del cabello, del pantalón, en fin, es solo una diferencia que deberíamos de lograr aceptar en la comunidad. Todos somos diferentes, todos, absolutamente todos somos diferentes. Y hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Considero que está perfecto de esa manera. ¿Por qué?
porque todos nos complementamos con esas diferencias. Hay personas que son muy buenas en matemáticas, excelentes, y hay otras que no. Pero por otra parte, hay personas que son buenísimas en los deportes y hay otras que no se les da. ¿Por qué? Pues porque ya lo dije, todos somos diferentes, todos. Tenemos tantas diferencias, pero ojo, no por ser diferentes somos menos personas, sino que todos, a pesar de nuestras diferencias, seguimos siendo personas y miembros de esta comunidad. Fíjate, ¿qué pensarías si yo te dijera que tú también puedes ser una persona con discapacidad en tu día a día? Esa misma cara puse yo cuando una amiga me hizo esta pregunta. Y al principio sí como que me saqué de onda, pero ya después lo entendí y hoy te lo voy a explicar. Básicamente, todos podemos llegar a ser discapacitados en algún momento de nuestras vidas. Un ejemplo muy sencillo. Aquí en México, yo hablo español, todos hablan español, todos hablamos español, entonces es fácil comunicarme verbalmente. Pero si yo voy a China, me voy a topar con la sorpresa de que allá no hablan español. Y nadie me va a entender, ni yo les voy a entender. Entonces, el entorno es el que nos convierte en personas con discapacidad. ¿Cuándo? Pues cuando las condiciones en el entorno no nos están favoreciendo para desarrollarnos o para desarrollar nuestra autonomía. En el ejemplo de China, al yo no poder comunicarme en español, paso de ser una persona capaz de comunicarse a una persona incapaz de comunicarme verbalmente. Otro ejemplo muy sencillo es aquí en México podemos desplazarnos en nuestros carros autónomamente. Por ejemplo, yo voy en mi carro a todas partes, pero si llego a Venecia, en la zona turística, me voy a encontrar que usan lanchas, góndolas y, oh sorpresa, yo no sé manejar barcos. Entonces, el entorno me convertiría en una persona incapaz de tener movilidad por mí misma. Y quizás estos ejemplos sonaron un poquito exagerados, pero creo que es una manera perfecta o una manera muy sencilla de entender esta idea, que es muy importante que la tengamos. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad en México se enfrentan a un entorno que no les está favoreciendo, que no les está permitiendo su desarrollo y su autonomía. Ejemplos muy sencillos. ¿Cuántos lugares sin rampas de acceso nos encontramos? ¿O en cuántos centros comerciales los lugares de estacionamiento reservados están ocupados? Ahora, siendo honestos, una persona que utiliza silla de ruedas jamás podría subirse por sí sola a un autobús público porque no cuentan con rampas y sistemas como los de Europa. Por otra parte, la mayoría de nosotros no sabemos ni siquiera el abecedario en señas y no somos ni siquiera capaces de deletrear en señas para comunicar con personas con discapacidad. Es muy raro que incluyamos chicos con síndrome de Down en nuestro círculo de amigos. Y para rematar, son muy pocas las empresas que cuentan con un programa de inclusión y oportunidades efectivo. ¿Qué pasaría si les diéramos la oportunidad? ¿Qué pasaría si nos diéramos la oportunidad de incluirnos? Si estuviéramos abiertos a la posibilidad de tener un amigo con autismo, como el personaje de Sahid en la serie de Atypical. ¿O cómo sería si aceptáramos a una persona con discapacidad visual en nuestro equipo de trabajo o en nuestro equipo de la escuela? Estoy muy segura que nos quedaríamos sorprendidos de su valor como personas, del gran desempeño que tendrían, porque el hecho de tener una discapacidad no les quita las otras 100, 200 capacidades que sí tienen. Y es bien importante que ya en este momento nos quitemos la venda de los ojos, que dejemos de ver lo que no pueden hacer para empezarnos a enfocar en lo que sí pueden hacer, en las cualidades que como cualquier persona tienen estas personas. Y que fuéramos también un poquito más flexibles en lo que nosotros les estamos pidiendo de ellos o en la manera en la que les pedimos las cosas. Y hay una frase que me gusta mucho para ilustrar esta idea y es que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pasará toda su vida pensando que es un inútil. Imaginen cómo los hacemos sentir, porque siempre les pedimos que hagan las cosas de la manera tradicional, como nosotros creemos que es normal, o de la manera correcta que nosotros creemos que es. Y nos cerramos completamente a un enfoque diferente de hacer las cosas, a una manera adaptada de hacer las cosas.
se me viene ahorita a la mente un ejemplo. En las cafeterías o en los restaurantes, lo común o lo normal es leer textos, seguir los pasos y lograr hacer una receta de una bebida. Pero ¿qué pasa si un chavo con síndrome de Down quiere hacer un frappé y no sabe leer? Pues esta sería una oportunidad perfecta para ilustrar esta frase. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos al chico el procedimiento típico para hacer pues el frappé, se sentiría inútil. Pero si nos quitamos el miedo e intentamos ser más empáticos, más flexibles, podríamos adaptar el recetario con fotos, con videos, con dibujos. ¿Y qué creen? Sí lo podría lograr. Estoy mega convencida. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Apoyé a un chico a que lograra su objetivo de aprender bebidas, frappés por sí mismo. Y si realmente nos diéramos la oportunidad de incluir y aceptar, pues nos daríamos cuenta de que no son tan diferentes como nosotros o como nosotros pensamos, y que también nos daríamos cuenta que tienen muchísimas habilidades, como ya lo he mencionado. Entenderíamos también que las diferencias no nos dañan o nos ponen en riesgo. Al contrario, las diferencias que hay entre todos nosotros nos enriquecen, nos nutren y, lo más importante, nos complementan. Fíjense, una de las características de las personas con autismo es que tienen una memoria excelente, pero increíble. Y conozco a alguien que tiene ese maravilloso don. Me complementa como no tienen una idea. ¿Por qué? Porque yo siempre, por andar a las prisas, por andar corriendo, olvido demasiadas cosas, pero Gerardo siempre está ahí para recordarme, para decirme la actividad pendiente en la hora y en el día en el que se necesita hacer. Y todo esto que les estoy diciendo no fue porque lo leí o porque un influencer lo dijo o lo vi en las noticias. Realmente no. Yo soy fiel testigo de que sí se puede incluir, de que sí se pueden aceptar las diferencias y crear un entorno pues incluyente. Desde hace 11 años, el síndrome de Down llegó a mi vida. Llegó junto con la hija de mi hermana, Melanie, mi primera sobrina. Y con el tiempo tuvimos que pues aprender a dejar de tratarla como una personita especial. Tuvimos que aprender a darle la vida lo más normal posible, por su bien, por su futuro, y porque es lo que todos nosotros nos merecemos. Cualquier persona merece esto. Con el gran amor, con la pasión hacia la inclusión, hacia Melanie, hace 2 años y medio empecé el proyecto Amor 21. Amor 21 es la primera y la única cafetería en Nuevo León que es operada por chicos con síndrome de Down y autismo. En la cafetería ellos se encargan del 90% de las actividades de la cafetería, tanto recibir a los clientes, atender, cocinar, organizar, en fin, todo. Y es increíble porque realmente lo hacen de una manera excelente, de una manera con gran calidad. Veo en ellos tanta pasión, tantas ganas de salir adelante, tantas ganas de ser aceptadas, de ser aceptados como personas y no como angelitos o como niños eternos. Y también fuera de su horario son las personas o los jóvenes más comunes que hay. Tienen WhatsApp, hacen memes, bromas, bailan, cantan, se divierten, van a la alberca, en fin, no son más que un amigo y una amiga. Y es nada más eso. Y si con todo esto no los he convencido de que una discapacidad no limita a las personas, les voy a platicar bien rapidito 2 historias de éxito. La primera es Rosa Isela. Rosa Isela es una chica muy talentosa, es una chica con grandes habilidades que en un año ha aprendido un oficio completo de la elaboración de bebidas, elaboración de chilaquiles, molletes, en fin, además atiende la clientela y ha desarrollado tanto liderazgo que es nombrada en ocasiones como supervisora temporal y se encarga de asignar actividades a sus compañeros. ¿Tú crees que el síndrome de Down la va a detener? Otro ejemplo muy sorprendente es Lucy. Lucy, nunca se me va a olvidar que el primer día que llegó a la cafetería se asustó, le dio tanto miedo, le habló a su mamá y se fue, no había pasado ni una hora.
y se fue. Después regresó. Ella, a pesar de que era muy tímida, no quería hablar, no quería atender a la gente, entraba en crisis, se asustaba, ella nunca se rindió. Y nosotros menos. Trabajamos juntos, fuimos avanzando para ayudarla a sacar su potencial y lo logramos. Hoy en día es profesional en todo lo que hace, desarrolla y cocina unas crepas deliciosas, se encarga también de todas las preparaciones previas de la cafetería, de la revisión de inventarios, incluso ya es más sociable, habla con la gente, con sus compañeros, hasta llega a hacer bromas. Y pues bueno, en fin, gracias a su dedicación, a su esfuerzo y sobre todo a su compromiso, pues es que ella aprendió la responsabilidad de un trabajo, la responsabilidad de un empleo y también el manejo de sus emociones. Algo que me queda bien claro al verla trabajando hoy en día es que el síndrome de Asperger no la va a detener a lograr sus sueños, a lograr sus metas. Y como se dieron cuenta, sí, hablar de este tema me apasiona y me puedo pasar todo el día hablando de ese tema. Pero bueno, pues antes de irme, les voy a compartir unas pequeñas ideas que considero importantes y si ustedes se identifican, pues las hagan propias también. La primera es que cuando llegue algo nuevo o diferente a tu vida, es normal tener miedo, es normal. Pero no debemos de dejar que el miedo controle nuestra manera de interactuar o de vivir en la sociedad. No hay que dejar que el miedo nos haga convertirnos en unas personas discriminantes o en unas personas malas. Cuando una persona con discapacidad se cruza en tu vida, antes de ver su discapacidad, velo como una persona. Velo como una persona como tú y como yo, con habilidades, con defectos, con virtudes. Pues como persona, no como una persona con discapacidad, como persona. Recuerda también que llamarlos personas especiales ya no es suficiente. Ya no es suficiente, porque la inclusión no debe de ser vista como un acto de caridad, sino como un acto de respeto hacia el prójimo. Ya dejemos de pobretear a alguien que no está pidiendo nuestra caridad, solo están pidiendo una oportunidad de que les demos oportunidad de demostrar sus habilidades y sus virtudes. Gracias.